Comenzamos con el primer diálogo magistral denominado Hacia una Ley Nacional Procesal Electoral que imparte el magistrado Constancio Carrasco Daza, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial ha desempeñado diversos cargos, por mencionar algunos: consejero de la Judicatura Federal, secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del mencionado Consejo y secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Formó parte de la Comisión de Estudios de las Reformas Constitucionales y Legales en materia penal, designado por la Primera Sala del Alto Tribunal y de la Comisión Especial para la Elaboración de Manuales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Ha sido profesor de diversas materias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con el grado de maestro en Derecho. Asimismo, agradecemos a la magistrada y los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral y a la doctora María Marván el acompañamiento al magistrado presidente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias por la presentación. Agradezco muchísimo, de veras, la presencia de ustedes. Es muy temprano y es muy difícil a estas horas de la mañana oír a cualquier expositor y pues menos a mí. Yo eso lo agradezco muchísimo, de veras. Y a doña María Marván Laborde, que esté aquí en el presidio, me honra mucho y de veras me siento muy bien resguardado por la magistrada y los magistrados que integran la Sala Especializada del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por la invitación. Una reflexión previa, si me permiten. Yo sí tengo que cronometrarme el tiempo por muchísimas razones que les quiero explicar. Lo primero es, quien se somete a un escrutinio a través de un observatorio, lo primero que muestra es una enorme vocación de autocrítica. Esto es fundamental. Pero si a esta vocación de autocrítica le aunamos a que estamos en la máxima casa de estudios, en la casa de la pluralidad democrática de ideas, en la casa de los universitarios, donde las libertades de las que se trata la discusión en este observatorio se ejercen con una fuerza que está por demás señalarlas, pues creo que es más importante. Y esto es lo que están haciendo los magistrados y la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están sometiéndose a un examen crítico de su desempeño a un año de la reforma constitucional y legal de febrero del 2014 que redefinió nuestro modelo de comunicación política a través de un nuevo procedimiento especial sancionador. Esto es lo que hacen esta mañana con nosotros y lo que harán a lo largo de estos 2 días en los que yo les deseo de veras mucho éxito. Y qué mejor la oportunidad que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México para este ejercicio de reflexión. Pero creo que lo más valioso del observatorio, y esto para mí es fundamental, es la propuesta de los magistrados de obtener de las exposiciones, de las participaciones que vamos a tener muchos en este observatorio, un libro blanco. Y esto a mí me parece un acierto esencial de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque creo que merece el debate del enjuiciamiento administrativo sancionador especial, reflexiones que puedan confeccionarse en una renovada ley electoral. Agradezco mucho la presencia de don César Astudillo, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sin más preámbulos, no sé, creo que hay problemas con el micrófono, ¿no? Que me decían, ¿verdad? Que está, ahí está, muchísimas gracias. Pues quisiera empezar a hacer algunas reflexiones muy importantes del modelo de comunicación política. ¿De qué estamos hablando
cuando discutimos el régimen especial sancionador electoral. De lo que estamos hablando es de tutela judicial efectiva. Eso es lo que estamos platicando. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Es un derecho humano, es un derecho que tenemos todas las personas en nuestro orden jurídico de acudir ante los tribunales, ante la comisión de una conducta antijurídica que lesione el espectro de nuestros derechos. Lo primero que quisiera reflexionar con ustedes es que fueron renovadas todo el marco normativo legal en materia electoral en febrero del 2014. Nacieron 3 nuevas leyes que tienen como denominador común ser leyes generales, es decir, leyes marco que van a todo el sistema, a todo el mapa nacional en su aplicación. Y así es como se confeccionaron estas leyes generales. Pero quedó un déficit en la materia electoral, y este déficit es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Lo digo de manera clara, sin mayores recovecos. Tenemos una ley de enjuiciamiento electoral que data de 1996. Tenemos una ley general que nació 4 años antes de la primera alternancia política en nuestro país. Con esa ley de enjuiciamiento estamos procesando todos los asuntos atinentes a la violación al marco constitucional y legal en materia electoral. Todos los que estamos acá estamos inmersos de una u otra manera en el mundo del derecho, y todos sabemos que tenemos una redefinición en el juicio de amparo a través de una nueva institución de control constitucional sólida, vanguardista, en mi perspectiva más democrática, por hacer más accesible el derecho a la tutela judicial. ¿Y qué tenemos en la materia electoral? Una ley que, si bien ha tenido importantes aciertos en reformas, sigue teniendo como columna vertebral una definición que, en mi perspectiva, a 20 años de ser observada, difícilmente pasa el tamiz de una ley adjetiva democrática. ¿Y por qué digo esto? Y de esto quisiera platicar con usted. Primero, es una ley que sigue incólume en el tema del interés para promover los medios de impugnación electoral. Y sigue hablando nuestra Ley General del Sistema de Medios de el interés jurídico para poder promover toda la gama de medios de impugnación que tenemos en la materia electoral. Ha evolucionado, yo no quiero entretenerme mucho en estos espacios, pero ha evolucionado nuestro juicio de amparo con todo acierto y otros sistemas de enjuiciamiento de nuestro orden jurídico interno hacia el interés legítimo como un interés que permea de manera más abierta la posibilidad de tutela de derechos, en este caso políticos, que los que estrictamente corresponden a quien tiene un interés jurídico. Si me parece que en un debate adjetivo es válido discutir el interés legítimo, lo digo de manera muy respetuosa, creo que es en el sistema de medios de impugnación electoral. ¿Por qué? Porque a través de este sistema lo que estamos protegiendo al final es el valor esencial de un Estado constitucional y democrático de derecho, que es la democracia, a través del respeto de los principios que la sustentan, en este caso, en el modelo electoral, es decir, la legalidad, la certeza, la equidad, estos principios rectores de la materia electoral. Pues creo que a todos nos queda claro, sin mucha explicación, que a través de la tutela del interés legítimo pueden protegerse de un modo más amplio por más sectores de la sociedad que con una figura tan reducida como lo es el interés
jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque el interés jurídico para defender la tutela de los principios constitucionales en materia electoral, ¿a quién aleja del derecho a aperturar un juicio en la materia, en nuestra materia? Pues aleja a la sociedad en su conjunto, es decir, aleja a la sociedad que hoy cuestiona muchísimo el respeto de los principios en los procesos electorales concretos por parte de partidos políticos, candidatos, dirigentes, por todos los intervinientes del proceso electoral. Es la sociedad la que hoy cuestiona mucho que los principios electorales no hayan sido vencidos durante los procesos, durante las jornadas electorales. Y creo que si abrimos el debate a las posibilidades de interés legítimo, vamos a tener a amplios sectores de la sociedad debatiendo a través del enjuiciamiento electoral si en las elecciones se respetaron estos principios electorales. Y creo que es todo un tema de intereses colectivos que creo que se han quedado pendientes de un debate que es imprescindible ya en nuestro sistema. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha dado pasos firmes, igual que las salas regionales del propio tribunal, para ir potenciando el interés jurídico en casos concretos y aceptando la rectoría del interés legítimo. Pero a mí me parece que una confección legal en una nueva ley general del sistema de medios, en una nueva ley general de enjuiciamiento electoral, nos podría resolver sin duda ya de manera muy importante este tema. Tenemos temas en nuestra ley general del sistema de medios que no caben hoy, en mi perspectiva por supuesto, en ningún enjuiciamiento democrático. Tenemos hoy todavía que acudir al debate que expresa nuestra propia ley sobre en qué juicios procede la suplencia de la queja deficiente y en qué juicios por su naturaleza son de estricto derecho y por lo tanto a partir del principio de agravio de las partes procede o no el análisis de fondo de los derechos políticos o los derechos sustantivos cuestionados. Y esto es todo un tema más allá de las fronteras de la materia electoral. Y tenemos dos juicios concretos donde no procede la suplencia de la queja deficiente en el sistema que yo quisiera comentar. El primero es el juicio de revisión constitucional electoral, que por su diseño no admite la suplencia de la queja y exige un principio de agravio. Y el segundo es el recurso de reconsideración que tiene trazada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un juicio excepcional en contra de las decisiones y resoluciones de las salas regionales del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se alegue un tema de falta de regularidad constitucional de preceptos legales, de preceptos secundarios por no ser acordes con el texto constitucional. Y lo primero que tenemos hoy que debatir ¿es posible en la reconsideración que no se supla de manera absoluta la suplencia de la queja deficiente? ¿Qué es lo que se pide excepcionalmente a la Sala Superior del Tribunal Electoral? Y lo que se le pide es que un precepto que fue aplicado o varios preceptos que fueron aplicados de leyes secundarias en perjuicio de un gobernado, que estos preceptos faltan a la regularidad constitucional, es decir, que no son acordes con el texto constitucional. Y nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que es de estricto derecho este análisis por ser un medio de impugnación excepcional. ¿En qué sociedad democrática el estudio de si las normas secundarias son regulares de frente al orden constitucional debe quedar a cargo del que propone el medio de impugnación,
el acierto en la confección de sus agravios. En mi perspectiva, el acierto tiene que venir del análisis de la regularidad constitucional que se le pidió a la Sala Regional del Tribunal Electoral y del análisis a través del recurso que haga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algo muy similar pasa con el juicio de revisión constitucional electoral, en el que no procede tampoco la suplencia de la queja deficiente. ¿De qué valores estamos hablando en la materia electoral? Y a partir de los valores que resguardamos en la materia electoral, que al final se sintetizan en la preservación de nuestro modelo democrático, es que debemos considerar o no procedente la suplencia de la queja deficiente. Igual nos sucede con los plazos para interponer los medios de impugnación en la materia electoral. Y regreso al recurso de reconsideración, donde el plazo se acorta, se hace más estrecho en relación a la generalidad de medios de impugnación que están en nuestro sistema, en mi perspectiva, de una manera no idónea con la naturaleza que comparte la reconsideración. Alegar la falta de regularidad constitucional de normas aplicadas al caso concreto parece que en cualquier sociedad democrática donde la tutela judicial tenga un alto espectro, debía permitir mayores plazos para poder cuestionar la falta de regularidad constitucional de normas que la falta de regularidad legal de una aplicación de leyes o una interpretación, y no un cuestionamiento sobre su regularidad constitucional. Lo mismo nos sucede con las pruebas y su admisión a través de los medios de impugnación. Es un debate que tenemos que dar de frente a los próximos procesos electorales, fundamentalmente al próximo proceso electoral federal. Es un debate que no podemos postergar. ¿Cuál es la finalidad en toda institución jurídica del acervo probatorio? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Pues demostrar los hechos en que se fundamenta una pretensión, demostrar la verdad material y jurídica de los hechos que se afirman a través de un medio de impugnación. Esa es la finalidad más genuina, más clara de nuestro sistema de medios de impugnación. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer es, con las posibilidades que hoy nos da la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de oferta probatoria para las partes, ¿tenemos viabilidad para alcanzar la verdad material de lo que sucede en los procesos electorales? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El debido proceso, que es un derecho humano, tiene entre una de sus bases esenciales para hacerlo integral la búsqueda de la verdad real y material de los hechos que se afirman transgresores del orden jurídico. Es así de claro. Basta leer hoy el artículo 20 constitucional, que establece en su redefinición del debido proceso que el enjuiciamiento penal oral acusatorio tiene entre sus bases, o tiene entre sus finalidades, dice el Poder Revisor de la Constitución, encontrar la verdad de los hechos denunciados o de los hechos investigados por las autoridades o por las personas a las autoridades ministeriales. Y si esa es la finalidad del proceso penal hoy en nuestro orden jurídico, ¿por qué no va a ser la finalidad del proceso electoral en nuestro sistema jurídico? Puede haber dos finalidades distintas del debido proceso en México. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, no es una prosa que articuló el Poder Revisor de la Constitución al redefinir el artículo 20 de la Constitución Federal. No puso una prosa para dejar más claro el propio precepto, no. Hoy es un principio constitucional inherente
al debido proceso, o sea, es un componente de la búsqueda de la verdad real de los hechos que están denunciados. Y esto, que no es una aspiración, sino que es un principio constitucional a través del cual se tiene que edificar el enjuiciamiento penal oral acusatorio, ¿por qué va a ser distinto en la materia electoral? Donde me parece que el resguardo de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y equidad de cara a los procesos electorales tiene, por decirlo, el mismo valor como bien jurídico que los bienes jurídicos que protege el enjuiciamiento criminal. Y entonces regreso a la pregunta de origen. Nuestro sistema probatorio trazado en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que hay que decirlo, es muy limitativo. ¿Puede darnos viabilidad para alcanzar la verdad material? Quienes más nos pueden contestar eso, y ahorita le voy a entrar al tema, no lo voy a evadir, son los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral a través del procedimiento especial sancionador. Es decir, esta muy reducida posibilidad de oferta probatoria que hay en los medios de impugnación en la materia electoral es una vía segura, eficaz, idónea, racional, hoy, en lo que queremos de procesos democráticos para alcanzar la verdad real, histórica, material de los hechos que se denuncian de cara a los procesos electorales. Esto es lo que tenemos que revisar. Yo quisiera dejarles una reflexión sobre todo de cara a quienes van a participar en el observatorio, a los magistrados, a todos de manera muy respetuosa. Es hora de volver a calibrar la admisibilidad de la prueba testimonial, la prueba confesional y estos presupuestos de que tiene que ser recepcionada ante notario público con todas las implicaciones instrumentales que tiene de cara a los procesos electorales. Debemos volver a valorar, a reflexionar sobre la posibilidad de que con la economía que nos exige el enjuiciamiento electoral, no lo olvido, no lo dejo de lado, podamos tener una recepción directa de ese acervo probatorio. ¿Y por qué una recepción directa de ese acervo probatorio? Porque creo, y lo digo de manera muy respetuosa, que a lo largo de décadas se ha demostrado la complejidad. Ya no se hable de la confección que tienen de estas pruebas ante notario público sobre transgresiones en los procesos electorales, fundamentalmente en las jornadas electorales. Ya no hablemos de lo complejo que es su confección, sino de la actuación que tienen los notarios públicos en la recepción de este acervo probatorio, concretamente el acervo testimonial. Lo complejo que implica. La naturaleza de la prueba testimonial tiene como su máxima virtud la inmediatez de el juez con el testigo, es decir, la inmediatez del juez con la parte que le está dando un testimonio, que le está proporcionando una declaración, quien le está comentando, declarando lo que le consta a través de su sentido. Y esta inmediatez, que es la piedra angular de la prueba testimonial o de la prueba confesional, tiene lógica cuando se recepciona a través de un notario público, en la manera en que se recepciona y después es ofrecida en el acervo probatorio en los juicios electorales. Tenemos que reflexionar si lo que de origen determinó que se recepcionaran de esta forma este acervo probatorio sigue teniendo hoy o no vigencia en un debate democrático de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esto para mí es muy importante. Alcanzamos viabilidad de la verdad de lo sucedido en los procesos electorales a través de estos enjuiciamientos. Muchas veces el enjuiciamiento electoral nos pone a los jueces de la materia, sin duda alguna, en una verdadera complejidad en la búsqueda de la verdad material, de la verdad histórica
de lo que sucede en los procesos electorales. ¿Qué necesitamos? Apertura en el acervo probatorio. Apertura, sí, con la mesura propia de los tiempos a los que estamos impuestos, todos los que somos parte de la cadena impugnativa electoral, pero nada, creo respetuosamente, que nosotros no podamos hacer. ¿Y de qué se trata todo esto? Esto se trata de dos derechos humanos básicos en todo orden democrático: derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. De esto estamos discutiendo en esta oportunidad. Yo quisiera, por razones de tiempo, centrarme en un tema esencial que convoca al observatorio, que es el procedimiento especial sancionador. En mi lógica, creo que debemos partir de la discusión de este procedimiento de frente al debido proceso. Un año estamos pasando de que se puso a prueba el redefinido procedimiento especial sancionador de frente a su diseño constitucional y legal. En este observatorio, lo decía el señor presidente de la Suprema Corte, vamos a discutir sus bondades, en dónde se hizo eficaz el procedimiento y qué podemos hacer para mejorar todos su eficacia. Y esto para mí es muy importante. Yo pondría el tema de procedimiento especial sancionador en un escalón aparte, si me permite. Lo primero que tenemos que discutir cuando hablamos hoy de cualquier procedimiento, de cualquier naturaleza, en nuestro orden jurídico doméstico, es si nuestro procedimiento, cualquiera que sea, pasa las reglas mínimas del debido proceso. Y esto es lo que tenemos que poner en discusión. Y lo primero es, ¿qué reglas mínimas del debido proceso son las que se deben compaginar con un procedimiento como el de esta naturaleza? El máximo órgano comunitario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya definió a través de su facultad de creación jurisprudencial que las garantías judiciales, es decir, las que se encuentran descritas en el artículo 8º de la Convención Americana, que empieza garantías judiciales, se hacen extensivas a los procedimientos administrativos sancionadores que sigan todos los estados parte de la Convención. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que las garantías judiciales que están descritas en la Convención Americana se extienden a los procedimientos administrativos sancionadores que siga un estado parte, como lo es el Estado mexicano. Es decir, no se limitan el catálogo de garantías judiciales en sentido estricto a los procedimientos jurisdiccionales, sino se tienen que adecuar a cualquier acto a través del cual el Estado siga un procedimiento que pueda afectar derechos humanos de cualquier gobernante. Y aquí está un primer debate al que me impone a mí el procedimiento especial sancionador. ¿Y por qué? Tenemos una dualidad de autoridades que intervienen en el procedimiento especial sancionador. Por una parte, el órgano de enjuiciamiento de todos los procedimientos especiales sancionadores, desde la recepción de la demanda hasta poner a punto el juicio, corresponde a una autoridad administrativa, que es la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, que a su vez tiene otras autoridades o otros órganos que intervienen en su desempeño. Pero me concentro en la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral. Y por otra parte, quien dicta la decisión a través de la cual fue enjuiciado una persona, un partido político, en fin, a través del cual fue el modelo de comunicación política, todos los que pueden ser sujetos activos en el modelo de comunicación política,
la sala especializada dicta la decisión. Y lo primero que creo que todos nos hicimos cuando emergió la reforma constitucional y legal fue, ¿por qué y para qué? O sea, ¿por qué dos autoridades, una en el enjuiciamiento y otra en la decisión? Y como en ese momento estaba la reforma penal y algunos tenemos un interés muy especial por la reforma del enjuiciamiento penal oral, pues la primera explicación que yo tenía es, pues seguramente lo pensó el Poder Revisor y se lo ordenó al legislador para evitar un prejuzgamiento por parte de la sala especializada al dictar la decisión a partir de que haya conocido del enjuiciamiento. Esto es lo más próximo al respeto a la tutela judicial que yo encuentro de un procedimiento de esa naturaleza. Ya el magistrado Felipe me está viendo como diciendo no, creo que no. Y yo no me preocupo porque son las mismas reflexiones que yo traigo. Digo, pero como el primer criterio que tiene que tener un juez medianamente responsable cuando analiza una ley o analiza una reforma que la confecciona es que el legislador no se equivoca, el legislador es racional, tienes que ir a la eficacia, y lo estoy diciendo muy en serio, a la eficacia de la norma, es decir, tengo que buscar cuál es la eficacia de la norma jurídica para poderla hacer acorde en el sistema jurídico. Digo, pues seguramente lo que trató de evitar es un prejuzgamiento. Esto es lo que evita en mucho el modelo penal a través del cual hoy se consolida nuestro sistema jurídico en la materia. Esto es, que se asegure que el órgano del enjuiciamiento, es decir, el que recibe la denuncia, el que la admite y el que procesa, el que recibe el acervo probatorio, sea distinto al órgano de decisión precisamente para evitar ese prejuzgamiento, por haber conducido el proceso, es decir, por haber llevado a cabo todos los actos intraprocesales. Así es como me lo explico. Pero, si esta es la razón que subyace, me parece que esta razón la podemos seguir salvaguardando o asegurando. Esto lo dejo yo para el observatorio. ¿Sí? Yo creo que la podemos asegurar. Donde tengo dudas que el modelo como está propuesto actualmente, de que la unidad de lo contencioso electoral lleve a cabo el enjuiciamiento y la sala especializada dicte la decisión, sea o pase el tamiz del debido proceso, es en el diseño actual del órgano de enjuiciamiento y si está o no cumpliendo con las exigencias del debido proceso, sobre todo como lo exige hoy nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Qué exige la Corte Interamericana a través de sus criterios y qué exigen nuestro propio orden jurídico interno para poder asegurarle a un ciudadano que la tutela judicial se está haciendo efectiva en su beneficio cuando promueve una demanda, cuando promueve un juicio? Se le exigen dos atributos esenciales al juzgador. El primer atributo es independencia y el segundo atributo es imparcialidad. Hay quienes creen que estos son atributos para beneficio del juzgador necesariamente y no, estos son atributos para el derecho humano a la tutela judicial efectiva que tengo como persona. Es decir, yo ciudadano necesito ver de manera objetiva que este juez que me está enjuiciando tiene los atributos de independencia e imparcialidad para que su enjuiciamiento se acorde con el debido proceso, no que el órgano de enjuiciamiento salga a la calle todas las mañanas a enjuiciar y diga qué independiente y qué imparcial me ve la sociedad, qué independiente y qué imparcial soy, vamos bien. No, eso no es así. Nada más lejos que eso. No, tenemos que tener materialidad, así enseña la Corte Interamericana, en los atributos de independencia e imparcialidad. ¿Y cómo se le da materialidad a los atributos? Pues que estén perfectamente trazados en la ley, es decir, por ahí empiezan los atributos de independencia e imparcialidad. Y lo primero que me pregunto es, la unidad
técnica de lo contencioso electoral tiene un diseño legal que advierte estos atributos en relación a los otros órganos del Instituto Nacional Electoral, eso yo lo dejo para el debate en el observatorio. Primer pregunta, ¿tiene los atributos de independencia e imparcialidad de frente al propio diseño interno del Instituto Nacional? Lo digo de manera muy enfática. Pero segundo, existen criterios de ingreso a través de concursos objetivos a la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral. Hay un sistema reglado de concursos de oposición para el ingreso de todos los que trabajan en la unidad de lo contencioso electoral. Esta es una reflexión muy respetuosa, pero que creo indispensable en un observatorio de esta naturaleza. Por otra parte, existe un diseño legal que le dé permanencia en el cargo a los miembros de la unidad de lo contencioso electoral para poder resistir cualquier embate de quien no se siente beneficiado o quien se siente que no tuvo una respuesta adecuada al ejercicio de sus derechos a través de una demanda. Déjeme ponerlo en otras palabras, a través de existe suficiencia legal que determine la permanencia en el cargo de los miembros de la unidad para quien va a objetar la decisión más allá de la cadena impugnativa, quien lo va a hacer a través de otros mecanismos. Para eso es que tiene que estar reglado un régimen de permanencia en el cargo para los miembros de la unidad de lo contencioso electoral, es decir, que sepan que solo pueden ser removidos por causas graves en el desempeño de sus funciones. Esto es lo que te da un sistema legal que reglamente la permanencia en el cargo de la judicatura. Esto no lo digo yo, esto está desde las primeras convenciones para dar materialidad a los principios de independencia e imparcialidad que asumió el Estado mexicano, como es la Convención de Palermo allá en el ya lejano 1986, y que se han venido edificando de manera muy sólida a través de la jurisprudencia de todos los tribunales comunitarios que han enlazado estos criterios. Y entonces tenemos un régimen así para el ingreso a la unidad de exámenes de oposición que aseguren el profesionalismo, la imparcialidad, y tenemos un sistema que asegure la permanencia en el desempeño de los miembros de la unidad. Y si no los tenemos, creo que de frente al debido proceso tenemos que redefinir el sistema. Y esto es lo que para mí es muy importante, porque estos atributos esenciales de la función judicial, que como vimos en un principio, también son exigidos a las autoridades administrativas que llevan a cabo enjuiciamientos, pues entonces creo que es muy importante esta reflexión, porque estos sí se le exigieron a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto se le exige hoy en el Poder Judicial de la Federación a todos los jueces que integramos el sistema. Es decir, un sistema reglado de exámenes de oposición para nuestro ingreso y un proceso, tratándose de la Judicatura Federal, de ratificación en el cargo y un proceso de evaluación permanente a través de los órganos de visitaduría y finalmente un sistema legal reglado de permanencia en el cargo. En este caso, el diseño constitucional fue de 3, 6 y 9 años. Siempre se los he dicho a los magistrados, y no porque me inviten a iniciar estas conferencias, pero a mí me parece de manera muy respetuosa que el diseño pudo haber empezado del Poder Revisor de la Constitución con un andamiaje de 6, 9 y 12 años, es decir, con un andamiaje mayor de permanencia. Por supuesto que el bien jurídico que protegió el Poder Revisor era el sistema escalonado en la judicatura que asegurara este sistema, y esto creo que es muy valioso, pero encuentra el mismo valor el principio de permanencia en el cargo como un mínimo necesario para un desempeño independiente e imparcial, o como elementos de estas exigencias, y hubiera podido edificar 6, 9, 12 años para mí sin mayor problema. Hoy
en la confección de las soples, tenemos un diseño, y hay que decirlo, a través de un régimen reglado de exámenes de oposición, y esto me parece que el legislador no lo dejó de lado y es muy importante comentarlo. Creo, es mi perspectiva, a esto me invitaron al observatorio, lo tengo que decir, será muy importante reflexionar sobre la viabilidad de tener magistrados instructores de los procedimientos especiales sancionadores. Es decir, que pudiéramos tener la instrucción a través de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que llevaran a cabo la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores y a través de esta instrucción pudieran decidirse por la sala especializada del propio tribunal, y así aseguramos si fue lo que llevó a esta confección dual, o así podríamos asegurar de manera impostergable o evitar el prejuzgamiento por parte de la propia sala especializada. Son reflexiones que creo que de manera responsable, pero hay que hacer en estos observatorios, sobre todo en los que hay retos como la confección de un libro blanco. Por último, me había prometido ser breve, me está costando mucho. Yo quisiera dejar un debate que sin duda alguna creo que debe sacar chispas en esta oportunidad. La eficacia del sistema sancionatorio para resguardar el modelo de comunicación política. Creo que hay un debate social en los medios de comunicación, en los académicos, en periodistas, editorialistas, en la propia judicatura, ni se diga en el Instituto Nacional Electoral, en los partidos políticos, sobre la eficacia de nuestro sistema sancionatorio para resguardar el modelo de comunicación política. Tuvimos varias docenas de asuntos, donde este fue el cuestionamiento principal. Si es un sistema sancionatorio eficaz, idóneo, razonable para resguardar el modelo. Y creo que la oportunidad que nos da hoy la revisión del catálogo de sanciones para la defensa del modelo es mucha. En la perspectiva de nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones, ustedes saben muy bien, inician con la amonestación pública, después van a multa, una multa que puede ser hasta de 100,000 días de salario mínimo general vigente para el DF, según la gravedad, hasta ahí puede ir la multa, hasta 100,000 días de salario mínimo. La reducción de hasta el 50% de las administraciones de financiamiento público que corresponda, por supuesto, a partidos políticos y a candidatos, la interrupción de la transmisión de la propaganda política electoral hasta la cancelación del registro de los partidos políticos. ¿Por qué pongo esto en el debate? En mi perspectiva, el sistema de sanciones que fue diseñado por el legislador para la defensa del modelo de comunicación política sentó sus bases en un esquema de punición económica. Para mí el legislador se preocupó por un sistema que castigara con el financiamiento, al final, las transgresiones a los principios en la materia electoral de cara a las elecciones. Así lo observo, así observo el diseño de amonestación pública, multa, reducción de hasta el 50% de administraciones del financiamiento que corresponde a los partidos, la interrupción inclusive de la transmisión de propaganda política electoral que se transmita. ¿Por qué me parece que merece esto una reflexión? El modelo exige a los partidos políticos, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, como pueden ver todos, cuando habla de cancelación de registro de partidos políticos, hace énfasis el legislador y dice,
especialmente deberás, para determinar la cancelación del registro de un partido, tienes que tomar en cuenta que una de las conductas o la conducta que pueda llevar a la cancelación es cuando se violentan las obligaciones en materia de origen y destino de los recursos de los partidos. Es decir, esta clase de conductas pueden llevar ante su gravedad a la cancelación del registro de los partidos. Pero al final, ¿qué significa? Para mí, que sigue haciendo el legislador una defensa del modelo de comunicación política en un esquema de punición económica. Es decir, inclusive la cancelación del registro se debe dar especialmente en obligaciones en materia de origen y destino de los recursos. Aquí llamo a la reflexión de todos. Creo que las finalidades que tiene toda sanción como atributos en un sistema democrático al que aspiramos a hacer, primero es que sea adecuada, esto es en tanto considere la gravedad de la infracción, las circunstancias en que se cometió y las condiciones particulares del infractor. Toda sanción debe ser proporcional, es decir, debe individualizarse. Al individualizarse debe determinar el grado de participación de cada sujeto implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de su ejecución. Pero finalmente las sanciones deben ser eficaces, en la medida en la que se acerque a un ideal de consecuencia mínima necesaria para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, y en consecuencia restablecer el Estado constitucional y democrático de derecho. Toda sanción debe ser ejemplar o disuasiva, debe tener como propósito básico que las conductas no se vuelvan a cometer en la medida que inhiban a los infractores y demás destinatarios a no volver a cometer este tipo de conducta. Creo que tenemos que reflexionar si en este catálogo de sanciones pudiéramos considerar sanciones como la pérdida temporal, la cancelación temporal del registro de los institutos políticos de frente a los procesos electorales por la transgresión a los principios constitucionales en la materia. Tenemos que considerar si dejar de privilegiar un esquema de punición económica y favorecer un esquema que pueda, de cara a los procesos electorales en los que participan por violaciones graves de los partidos políticos reiterados, que pudieran determinar su no participación, por ejemplo, en el proceso electoral siguiente, por decirlo, en un proceso electoral federal, la naturaleza de los partidos políticos nacionales. Será muy importante esta reflexión para poder encontrar en nuestro régimen de punición en la materia electoral un andamiaje que no privilegiara necesariamente la punición económica, sino que pudiera determinar de manera más enfática, fundamentalmente eficaz, la sanción a quien infringe los principios en la materia electoral. Agradezco muchísimo la paciencia que han tenido todos ustedes conmigo. Yo quisiera dejar por último una reflexión, sobre todo en esta mesa de diálogo que inicia. Para mí la reforma política electoral del año pasado sentó sus bases en edificar un modelo nacional de elecciones que asegurara homogeneidad por parte del desempeño de las autoridades electorales, incluyendo las jurisdiccionales, que asegurara un nuevo sistema electoral a partir de vencer estos sistemas insulares que el federalismo permitía en la materia electoral. Pero yo creo que una nueva reforma constitucional y electoral en la materia, que es seguramente o que será parte de la agenda legislativa próxima, tiene que ser una reforma en materia de progresividad,
de derechos políticos. La reforma 2014, si nosotros la observamos de manera muy responsable y de manera muy exhaustiva, no fue una reforma en materia de derechos políticos electorales, no fue una reforma potenciadora de esta clase de derechos de frente a los procesos electorales. Y estamos en déficit desde el 2011. Creo que una idea que podemos materializar es tener una nueva ley general de enjuiciamiento electoral. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, magistrado. Agradecemos su interesante participación y reflexiones que, como usted lo dijo, sin duda implicarán nuevos y necesarios cambios en la agenda legislativa y en temas jurisdiccionales relacionados con la tutela judicial efectiva, la competencia y funcionamiento de las propias instituciones electorales y la redefinición del sistema del modelo de comunicación política, que por lo pronto servirán de debate para este observatorio electoral. Muchas gracias.